Buenas tardes amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues miren, fíjense que hoy vamos a platicar algo que, pues como dice el dicho, ¿no? Que no conoce su pasado, está condenado a repetir los mismos errores. Y tal parece que el mexicano no tiene memoria, puesto que en 1981, fíjense lo que son las cosas. En este caso, como secretario de Programación y Presupuesto, estaba Miguel de la Madrid, y con Miguel de la Madrid estaba ni más ni menos que como asistente Carlos Salinas de Gortari, Javier Camacho Solís, y se empezaba a gestar realmente la situación de el neoliberalismo, pero fíjense en las universidades de Estados Unidos, en las universidades de Inglaterra, pero en nuestro seno, en nuestro país, era totalmente al revés la situación a como la tenemos ahorita. Fíjense, anteriormente, para esa etapa teníamos 429 empresas del Estado, 135 eran de participación y 65 eran accionarios. Teníamos tres grupos que lideraban esta inversión, que era el grupo del gobierno federal, que totalmente tenía el poder de las empresas, el grupo de Nacional Financiera y el grupo de Fisomex. Entonces, las que eran del Estado, del gobierno federal, tenían el 100%, y las demás eran mediante mandatos y fideicomisos. En este caso, en orden de importancia, los más grandes eran la Financiera Nacional Azucarera, Nacional Financiera S.A. y Fisomex. En este caso, fíjense que de ahí partimos un estudio que posiblemente nosotros desconozcamos, pero fíjense quién era el presidente de la Coparmex en ese entonces, era Manuel Cloutier. Sí, efectivamente, Maquillo, quien pues hubiera sido buen presidente, pero era del sector empresario, y la pugna era exactamente al revés a como está ahorita, que el Estado era el empresario y tenía inversión privada y estatal, y tendía a desaparecer, según ellos en aquella época, la inversión privada. Pues entonces ya se imaginarán qué es lo que sucedió. O sea, fíjense que dar explicaciones nada más así por el aire, pues no llegaríamos a nada, pero estamos totalmente al revés de ese 1981. Imagínense, de 1981 al 2021 son 40 años que estamos totalmente al revés, en donde ahorita el Estado nada más tiene dos empresas productivas del Estado, y todo lo demás está al servicio del sector público y privado, y en este caso inversionistas extranjeros. Ahora, si empezamos a entender realmente qué es lo que están peleando los conservadores, es precisamente de lo que creó ya como presidente Miguel de la Madrid, y como ya su secretario de Estado Carlos Salinas de Gortari, con todo el conocimiento fino, con toda, en este caso, la información de la problemática que tenía en ese momento el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, porque siempre ha existido esa rama. Entonces, pues con toda la saña del mundo, pues se fueron apropiando de estas empresas. Anteriormente lo que hacía el gobierno, si ya no era rentable y no subían los costos para equilibrar costo-beneficio y para que una empresa sea productiva, no los subían, los mantenían y absorbían en este caso las pérdidas, y el Estado pues financiaba.
Por eso estaba la ley de quiebras y se ponían en quiebra y no pagaban impuestos, pero como eran del Estado, pues el gobierno intervenía en sus propias empresas. Pero quiero que vayamos viendo realmente el panorama y vayamos viendo realmente a qué nos estamos enfrentando. Fíjense, Salinas empezó todo esto desde Miguel de la Madrid. Posteriormente fue presidente Miguel de la Madrid y con sus secretarios de Estado, Carlos Salinas de Gortari, Javier Camacho Solís y demás. Y posteriormente se volvió presidente Carlos Salinas de Gortari con la información del mundo y también con la información que absorbió de Miguel de la Madrid, quien empezó un proceso privatizador, pero ojo, como una solución de que la empresa no era socialmente ni económicamente productiva. Entonces, en vez de subir los costos y adecuarlo hacia la economía mexicana, lo que hicieron era venderlas. Entonces, muy hábilmente Carlos Salinas de Gortari y su gente aprovechó esto y se fue apropiando de las empresas. Ya cuando llegó directamente a la presidencia Carlos Salinas de Gortari, vendieron estas empresas, pero se las vendieron a los prestanombres y al sector público. En este caso, el sector público ya en posesión durante el sexenio empezó una parte con Miguel de la Madrid como solución económicamente para que el Estado no saliera perdiendo. Carlos Salinas de Gortari. Y acuérdense que con Carlos Salinas de Gortari el candidato iba a ser Luis Donaldo Colosio. Ojo, aquí estamos hablando que Miguel de la Madrid era de la Ciudad de México, Carlos Salinas de Gortari de Agualeguas, Nuevo León, Luis Donaldo Colosio de Sonora, Bahía de Quino, si no me equivoco, y posteriormente llegó Ernesto Zedillo de la Ciudad de México, pero todos ya con la escuela neoliberal, con estos estudios de posgrado, donde antes el presidente, después de José López Portillo, licenciado, pero ya después todos fueron con estudios de posgrado y en el extranjero, todo pagado por el PRI, todo pagado por el gobierno. Entonces se dan cuenta que después sigue Vicente Fox, que hoy sabemos que la campaña se la pagó totalmente las empresas privadas, pero ojo, debemos de ver la evolución desde los 80s, 90s, que todas las empresas del Estado pasaron a ser particulares y la figura de los prestanombres, y ojo, en el Código Penal en aquella época había la asociación delictuosa, pero la ley se aplicaba únicamente a los enemigos políticos y los enemigos del presidente y del sistema. En este caso ya pasamos hacia lo que es ya directamente lo que es Vicente Fox, que también le pagaron ya la campaña, la iniciativa privada, y posteriormente ya le pasamos a Felipe Calderón. Y fíjense lo que es las cosas. Ya estando Vicente Fox, los panistas, Manuel Cloutier tuvo un accidente, entonces ya hubo una fusión entre la clase empresarial. Y acuérdense que había un grupo que se llamaba el Yunque, llega Felipe Calderón, la ultraderecha está ya en esa situación, pero posteriormente, ¿qué es lo que empieza a suceder con todo esto? Pues después llega Enrique Peña Nieto y ahorita la problemática es que los empresarios, los conservadores, ellos aprovecharon lo que son, fíjense, los fideicomisos y las empresas por mandato, pero ellos adueñándose de las empresas y viendo el sistema que anteriormente el gobierno pues rescataba a las empresas y después para que no tuvieran pérdidas les condonaban impuestos, y con la falacia de decir no, pues que no iban a dejar sin empleo a la gente,
Entonces, ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que ahora estamos al revés, de 1981 a 2021, 40 años después, que los empresarios, los intereses económicos creados de 40 años, no quieren perder para nada ya los privilegios, y los privilegios es tener control total de los recursos del presupuesto del gobierno. Fíjense qué triste, fíjense que pues pasamos de un extremo a otro, pero fíjense que el modelo económico que tenía hasta 1981 México es el que actualmente tiene China, es el que actualmente tiene Japón, que en este caso es el que actualmente tiene Malasia, Singapur, las potencias emergentes, en el cual el Estado es accionista e impulsa económicamente a los demás, y posteriormente pues se colocan en el mercado de valores y posteriormente empiezan a ir a otros países a explotar, a vender, a comerciar sus productos. Así es como es la economía, y así es como la historia de México nos ha puesto en un retroceso. Y hoy en día imagínense el sector empresarial, los conservadores que un día, lo estoy hablando de 1981, se quejaban de que las empresas del Estado eran burocráticas y que eran ineficientes y había corrupción. Hoy en día, ¿qué sucede en las empresas privadas? Hay burocracia. No es burocracia de que porque soy del sector privado entonces no hay racismo, no hay clasismo. Aquí cambiamos la burocracia en el sector público y al sector privado en clasismo y racismo. Y posteriormente la corrupción existe. ¿Por qué? Porque, pues, vamos a poner un ejemplo, el Oxxo. Un Oxxo, ustedes han visto que toda la vida hay letreros que se solicita a empleados para auxiliar de piso. Ok, resulta que llegan las personas, meten su currículum, pero les dicen que pues es un lugar donde hay muchos asaltos, donde nunca les dicen que van a terminar de esclavos de la tienda, tienen que hacer limpieza, tienen que acomodar las cosas, tienen que cobrar, tienen que entregar cuentas hacia los que recogen los valores, y tienen que quedarse más tiempo del que tienen asignado, 8 horas diarias, 12, hay veces que ese día se transforma en muchísimas horas, nunca se sale a tiempo. ¿Y qué creen? Hay encargados de turno, en la mañana, en la tarde y en la noche. Ahí en vez del gerente son líderes, el líder, y hay jefes, supervisores regionales, pero fíjense que siempre hay pérdidas, en este caso, inexplicablemente, no sé cómo funcionan esas tiendas, pero el que termina perdiendo siempre es el empleado, ese auxiliar de piso, que si dura cierto tiempo, después lo hacen encargado, y del encargado, pues con el líder, pues se tratan de conservar. ¿Por qué? Porque pues la fuente de las ganancias es precisamente los nuevos empleados que llegan, quienes van a absorber las pérdidas, quienes se les va a culpar de todo lo que pasa, y posteriormente pues ellos argumentan de que pues hubo robos, hubo pérdidas, de que hay robos, hay farderos, pero el robo al interior de esas tiendas es mayor. ¿Y qué pasa? La ayudante auxiliar termina yéndose, y en este caso ni les pagan tampoco sus liquidaciones a tiempo, les cobran hasta el último momento, hasta lo último de lo último, y pues terminan yéndose. Entonces es lo mismo que sucede, y les estoy describiendo, y también a su vez los líderes son requinteados también por los supervisores de zona y los supervisores hacia la tienda. Entonces, ¿quién gana en estas tiendas? Ojo, es lo mismo que sucede en los cines, Cinemex, Cinépolis, en las tiendas del sector privado. Pregúntenle a los que son empleados de la iniciativa privada, y que es
ahora sí que los puestos del pueblo, así es, o si no, puestos directivos de empresas transnacionales nunca duran, contratos de 6 meses, un año, después los liquidan y después se van a otras empresas, pero es la misma. Entonces, ya resolviendo esta situación, que hay corrupción en la iniciativa privada, hay nepotismo, tráfico de influencias, clasismo y racismo. ¿Y a qué se traduce? A lo mismo que se quejaban en 1981, que eran ineficientes y la corrupción de las empresas del Estado. Y fíjense, no subían los precios de lo que producían para no dañar a la economía. Y hoy en día, ¿quién es China? ¿Quién es Japón? ¿Quién es Corea del Sur? ¿Quién es Singapur? ¿Quién es Malasia? Hasta el mismísimo Brasil, Canadá, todos crecieron bajo un esquema similar al que México destruyó, y hoy en manos de una 6%, una minoría rapaz que está en que tienen el poder de toda la riqueza de un país, y por supuesto que entregaron a los inversionistas extranjeros, a los consorcios extranjeros y a las potencias todo un país. Pero al fin y al cabo nunca se van a acabar el país, o si se lo acaban pues ya no les tocó en su vida, ¿no? Entonces, amigos y amigas, quiero que hagamos una reflexión sobre esto. 429 empresas que tenía del Estado el país, 294 del gobierno federal, 135 de participación mixta, 65 con filiales. Nada más quedan hoy 2 empresas, CFE y Pemex, y están agonizando. Amigos y amigas, quiero que hagan esta reflexión. Yo soy el Peatón Analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, compartan mis videos con más personas, apriétenle la campanita cada vez que les llegue una notificación. Y sobre todo, estamos en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Prestige, Likening, Telegram, Snap, WhatsApp y Signal. Que tengan muy buenas noches y hasta la próxima.